El libro de Isaías es el primero de los libros de los profetas en la Biblia. A Isaías, el autor, se le considera generalmente como el más grande de los profetas. Creció en un hogar aristocrático y se casó con una profetisa. Al inicio de su ministerio era bien apreciado, pero al igual que la mayoría de los profetas, pronto perdió la popularidad debido a que sus mensajes eran muy difíciles de escuchar. Hacía llamados a que la gente se apartara de sus pecados y les advertía del juicio y el castigo de Dios. Isaías tuvo un ministerio activo durante 60 años, años después de que mataran durante el reinado de Manasés, según la tradición, como mensajero especial de Dios para Judá. Isaías profetizó durante el periodo de varios reyes y muchos de esos mensajes aparecen en su libro: Usías, Jotán, Acaz, Ezequías. Ahora, en la primera parte del libro de Isaías, del capítulo 39, contiene denuncias y pronunciamientos severos al hacer un llamado para que Judá, Israel y las naciones vecinas se arrepientan de sus pecados. Pero sin embargo, algunos 27 capítulos del 40 al 66 están llenos de mensajes de consolación y esperanza, en los que Isaías revela la promesa de Dios y de bendecirlos un día a través del Mesías. A medida que lea Isaías, imagine a este hombre de Dios fuerte y valiente que proclamaba sin temor la palabra de Dios, y escuche su mensaje en la relación a su propia vida. Regrese, arrepiéntase y sea renovado. Luego confíe en la redención de Dios mediante Cristo y regocíjese. Su Salvador ya vino y volverá otra vez. Debido a que el castigo divino está en camino, necesitamos un Salvador. Ningún hombre ni nación puede salvarse sin la ayuda de Dios. Isaías profetiza y describe el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados. Todos los que confíen en Dios pueden ser libres de sus pecados y restaurados para Él. Cristo murió para salvarnos de nuestro pecado. Ahora, necesitamos la ayuda de Dios. Está dispuesto a salvar a todos los que se aparten del pecado y acudan a Él. La salvación solo proviene de Dios, y ninguna cantidad de buenas obras pueden ganarla. Dios enviaría al Mesías para salvar a su pueblo. Establecería su propio reino como fiel príncipe de paz que gobierna con justicia. Vendrá como Señor soberano, pero lo hará como siervo que muere para limpiar los pecados. Ahora debemos depositar nuestra confianza en el Mesías, no en nosotros mismos, ni en ninguna nación ni poder. No existe esperanza alguna a menos que creamos en Él. Confíe plenamente en Cristo y permítale que gobierne su vida como Señor soberano. Ahora, Dios promete consuelo, liberación y restauración en su reino venidero. El Mesías gobernará sobre sus seguidores, fieles a la era que ha de venir. La esperanza es posible porque Cristo volverá. Podemos cobrar ánimo ya que existe compasión por los que se arrepienten. No importa cuán sombría sea nuestra situación actual, ni cuán malvado sea el mundo, debemos continuar siendo el pueblo fiel de Dios que espera su venida. Por lo tanto, es importante que nosotros analicemos lo que nos dice la palabra de Dios y vayamos continuando, viendo cómo va nuestra vida delante de Él, y para poder ser gobernado en el Señor, desechando las cosas que no pueden ayudarnos a esa salvación. En este libro de Isaías, algunas profecías contienen tipos, pero la mayoría ya se han cumplido o son profecías futuras específicas. Isaías presenta más profecía mesiánica que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. De los 1292 versículos del libro de Isaías, 754 contienen profecías en 111 predicciones, por lo cual se le denomina que el libro contiene 59% de profecía. Ahora bien, el libro de Isaías invita al lector de hoy a percibirse como destinario auténtico por su mensaje, que es eterno. En efecto, tanto la palabra hablada al rey como la tarea real ha sido transferida al pueblo, cuya continuidad se encuentra en la iglesia. Por otra parte, las descripciones de las naciones figuran como símbolos para todas las edades. Por lo tanto, siguen en vigencia. El siervo rey de los judíos sigue como soberano sobre las naciones de hoy. Sus logros son realidad para los ciudadanos de Sión, quienes esperan la consumación del día del Señor.
Por lo tanto, debemos ver de dónde sale esa bendición. Debemos ver quién es que nos guía a la victoria, a la vida eterna. ¿Quién es realmente la fuente de vida, la fuente de salvación? Tenemos que ver de dónde proviene y debemos mantenernos, beber de esa fuente. Y hoy sabemos que esa fuente siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el libro de Isaías nos invita a corregir cualquier expresión de adoración que intente manipular a Dios o a ignorar la misión de justicia para los necesitados. Por otra parte, la descripción de que Dios controla los eventos históricos nos deberá inspirar la confianza y no el temor al oír noticias aterrantes. Por último, debemos aceptar la invitación de la salvación, que garantiza el perdón de pecados, nos incorpora dentro de una nueva comunidad y posibilidad la ética que requiere de la ciudad de Dios, es decir, de Sion. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 3 y mencionaré 2 puntos. El primer punto es apoyada por la palabra de Dios. Número 2, Cristo, el objeto supremo de vida. Su tema es la fuente de la vida espiritual es Cristo. Vamos a ver el primer punto. Punto número 1, apoyada por la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 15, verso 24. La Biblia dice así: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús alertó repetidamente a sus discípulos de que serían perseguidos a causa de su nombre. Los que valoraron la enseñanza de Jesús también valorarán lo que ellos impartirán en su nombre. Pero los que repudiaron a Jesús, negándose a reconocerlo como el enviado de Dios, también harán las enseñanzas de los discípulos. La persecución será compañera constante de la nueva sociedad en su misión como testigo de él. La persecución de Jesús y la de los suyos es una y la misma cosa. La voz a Pablo desde el cielo lo confirma: porque me persigues, dice el Señor a Pablo. El Señor que fue perseguido en la tierra continúa siendo perseguido aún en su exaltación en la persona de sus seguidores. Jesús tomó la primera decisión: amar y morir por nosotros, invitarnos a vivir con Él para siempre. Nos toca ahora a nosotros la siguiente decisión: aceptar o rechazar su oferta. Sin la decisión de Él, no nos quedaría alternativa. Los cristianos recibirán bastante odio del mundo. Entre nosotros, los que debemos darnos es amor y apoyo. Ahora, ¿permite usted que un problema pequeño le impida amar a otros creyentes? Jesús le ordena amarlo y le dará la fortaleza necesaria para hacerlo. Una vez más, Jesús ofrece esperanza. El Espíritu Santo da fortaleza para soportar el odio y la maldad irracionales de nuestro mundo y la hostilidad que muchos tienen para con Cristo. Ahora, esto resulta muy consolador para los que deben enfrentar la persecución. Jesús usa 2 nombres para referirse al Espíritu Santo: Consolador y Espíritu de verdad. La palabra consolador transmite el concepto de la ayuda, aliento y fortalecimiento que recibimos del Espíritu. Espíritu de verdad señala hacia la obra de enseñanza, iluminación y rememoración. El Espíritu Santo ministra a la mente y al corazón. Ambas dimensiones son muy importantes. Pero ahora requiere que muramos al pecado y a nosotros mismos. Veamos lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 11. La Biblia dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol Pablo enfrentó sufrimientos, pruebas, angustia al predicar las buenas nuevas. Pero sabía que un día terminarían y que obtendrían el reposo de Dios en recompensa. Cuando enfrentamos dificultades, es más fácil enfocar el dolor antes que la meta final. Así como los atletas se concentran pensando en la línea de llegada y pasan por alto sin incomodidad, a nosotros
también debemos concentrarnos en la recompensa a nuestra fe y en el gozo que permanece para siempre. No importa qué nos suceda en esta vida, tenemos la seguridad de la vida eterna en la que todo sufrimiento terminará y la tristeza y el gemido huirá. Es fácil desmayar. Todos enfrentamos problemas en nuestra relación o en el trabajo que nos induce a pensar en echar a un lado las herramientas y abandono de todo. Antes de rendirse, cuando la persecución arreciaba, Pablo se concentró en experimentar la fortaleza interior proveniente del Espíritu Santo. No permita que la fatiga, el dolor o la crítica lo motive a abandonar la tarea. Renueve su compromiso de servir a Cristo. No renuncie a su recompensa eterna por causa de la intensidad del dolor actual. Su debilidad permite que el poder de la resurrección de Cristo le fortalezca momento a momento. Nuestros problemas no deberían desanimarnos o disminuir nuestra fe. En cambio, debemos entender que hay un propósito en nuestro sufrimiento, en nuestra vida. Pero ahora, los problemas y las limitaciones humanas tienen varios beneficios. Veamos 5 beneficios, veamos 5 puntos. Punto número 1. Nos recuerdan los sufrimientos de Cristo por nosotros. Punto número 2. Nos alejan del orgullo. Punto número 3. Nos ayudan a mirar más allá de esta corta vida. Punto número 4. Aprueban nuestra fe a otros. Punto número 5 y último. Y le dan la oportunidad a Dios para demostrar su gran poder. Nuestra esperanza suprema cuando experimentamos terribles enfermedades, persecuciones o dolor es descubrir que esta vida no es todo lo que hay. Hay una vida después de la muerte. Saber que viviremos por siempre con Dios en un lugar sin pecado y sufrimiento puede ayudarnos a vivir sobre el dolor que enfrentamos en esta vida. Eso es. Ahora, debemos comprender que esto es así. Debemos analizar nuestra vida que es así. Ahora, veamos el segundo punto. Cristo, el objetivo supremo de vida. Cristo, el objetivo supremo de vida. Veamos lo que nos dice Filipenses capítulo 1, verso 21. La Biblia dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí es similar a la expresión común en lo que a mí respecta. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, el apóstol Pablo experimentaría una ganancia con su propia muerte, dada que estaría con Cristo. Ciertamente Pablo podría expresar su confianza de que así como su encarcelamiento hizo progresar el evangelio, Dios podría usar también su muerte para el progreso de su reino. En beneficio de la obra, si Pablo vivía, podría tener la oportunidad de predicar el evangelio a otros y de ver la victoria espiritual en las vidas de los filipenses. No sé entonces qué escoger, dice Pablo. Bueno, Pablo estaba en un dilema, ya que veía claramente las ventajas tanto de la vida como de la muerte para los cristianos. La vida significaba una oportunidad para ejercer el ministerio entre personas como los filipenses. En tanto, la muerte significaba estar con Cristo, su Salvador. Ahora, este no fue su último encarcelamiento en Roma, pero él no lo sabía. Le esperaba un juicio en el que sabía podría ser liberado o ejecutado. Sin embargo, confió que Cristo obraría para su liberación. El ruego de Pablo era que cuando enfrentara el juicio pudiera hablar de Cristo con valor y no fuera tímido ni se avergonzara. Sea que viviera o que muriera, deseaba exaltar a Cristo. A fin fue liberado de su prisión, pero 2 o 3 años después volvió a ser arrestado. Solo la fe en Cristo podría sustentar a Pablo con tal adversidad. Para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es todo lo que hay. Por lo tanto, es natural para ellos empeñarse en los valores mundanos: dinero, popularidad, poder, placer y prestigio. Para Pablo, sin embargo, la vida significaba desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo, que es el único que puede ayudarnos a ver la vida desde una perspectiva eterna. Lo máximo en la vida de Pablo era hablar con denuedo en favor de Cristo y ser semejante a Él. Por eso, Pablo pudo decir en toda confianza que morir sería mejor que vivir, porque el morir se liberaría de las inquietudes del mundo y vería a Cristo cara a cara.
Si usted no está listo para morir, tampoco lo está para vivir. Asegure de su destino eterno y será libre para servir, entregado a lo que realmente vale, sin temor a la muerte. Ahora, el amor es la demostración de vida que debemos entender y comprender cada uno de nosotros los cristianos. Ahora, veamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. La Biblia dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Estos versículos dan un ejemplo de cómo entregar nuestra vida a favor de los demás y ayudar a lo necesitado. Esto es notablemente parecido a los escritos de Santiago. ¿Con qué claridad expresa su conducta que en realidad ama a los demás? ¿Es usted tan generoso como debe serlo con su dinero y sus bienes y su tiempo? Muchos temen no estar amando a otros como deberían amarlos. Se sienten culpables porque piensan que no son capaces de mostrar el mismo amor de Cristo. Los perturba su conciencia. Juan tenía en mente a este tipo de personas cuando escribió esta carta. ¿Cómo escapamos de la constante acusación de nuestra conciencia? No será el pasar por alto y el justificar nuestra conducta, sino el poner nuestro corazón en el amor de nuestro Dios. Ahora, cuando nos sintamos culpables, debemos acordarnos de que Dios conoce nuestro corazón también como nuestra conducta. Su voz de aprobación es más fuerte que la voz que acusa a nuestra conciencia. Si estamos en Cristo, Él no nos condenará o condenará. Por lo tanto, si usted vive para el Señor y siente que no es lo bastante bueno, acuérdese que Dios es más grande que su conciencia. Si su conciencia está tranquila, usted puede acercarse a Dios sin temor, con la confianza de que escuchará sus peticiones. El apóstol Juan confirma la promesa de Jesús de que se nos concederá todo lo que pidamos. Usted recibirá si obedece y hace lo que Él le agrada. Por su propia voluntad se pondrá en armonía con la voluntad de Dios. Por supuesto que eso no significa que recibirá todo lo que quiera, como por ejemplo riquezas. Si en realidad está buscando la voluntad de Dios, hay algunas cosas que usted no pedirá. Ahora, en la Biblia, el nombre de una persona está relacionado con su carácter. Representa lo que en realidad es. Debemos creer no solo en las palabras de Jesús, sino también en su persona misma como el Hijo de Dios. Ahora, además, creer en su nombre significa moldear su vida en la de Cristo para asemejarse más a Él mediante la unión entre usted y Él. Y si vivimos para Cristo, nos amaremos unos a otros. Ahora, chequemos esto. La relación mutua de que vivimos en Cristo y en Él nosotros se muestra en los cristianos que guardan estos 3 mandamientos esenciales. Veamos los 3 mandamientos esenciales. Punto número 1, creer en Cristo. Número 2, amar a los hermanos. Y número 3, y llevar una vida recta y honrada. La presencia del Espíritu Santo no es solo espiritual y mística, sino también práctica. Nuestra conducta confirma su presencia. Ahora, que nosotros sabemos que la presencia del Espíritu no es solo espiritual ni mística, sino también práctica, debemos entender de dónde proviene la fuente de vida espiritual. Debemos entender quién es la fuente de la vida espiritual y debemos ver que ese es Jesucristo nuestro Señor. La presencia del Espíritu no es solo espiritual mística, sino también práctica. Nuestra conducta confirma su presencia, que nosotros hemos cambiado para vida eterna, donde el Espíritu de Dios nos resetea nuestra mente y nuestro corazón para vivir acorde a esa vida espiritual que Cristo nos ofrece en seguir sus caminos. Yo quiero culminar, pero no antes que usted comprenda. La comida, nuestro dinero, dura poco tiempo y solo satisface necesidades físicas. Pero Dios nos ofrece alimento gratuito que nutre nuestra alma. ¿Cómo lo tenemos? Usted puede ver ahí el capítulo 55 y verso 1, y clamamos a Dios en el verso 6. La salvación de Dios se ofrece gratuitamente,
Pero para que nutran nuestras almas, debemos recibir con vehemencia. Moriremos de hambre espiritual sin su alimento, como sin duda moriremos de hambre física sin el pan diario. Ahora, el pacto que hizo Dios con el rey David fue la promesa de una tierra permanente para los israelitas, donde no habría ninguna amenaza de naciones paganas ni guerra. Pero Israel no cumplió con su parte del pacto de obedecer a Dios y permanecer apartado de los ídolos. Aún así, Dios estaba dispuesto a renovar su pacto de una vez para siempre. Él es un Dios perdonador. Ahora, aunque todo este capítulo se dirige en su sentido literal histórico a Israel, bien puede servir de hermoso mensaje evangelístico para toda la humanidad. Al seguir por esta aplicación universal, podemos ver quiénes son invitados. Todos los sedientos. En ese todos podemos incluir no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, etcétera, etcétera, que van por las encrucijadas de los caminos de la vida. Los ministros de Dios han de presentar a toda la oferta general de salvación. El evangelio no excluye sino a los que se excluyen por sí mismos. Ahora, ¿cuál es la calificación que se requiere? Estar sediento. Quienes están satisfechos con el mundo y sus placeres y sus comodidades no están sedientos porque no reconocen su necesidad. Ahora, tampoco los que dependen de sus propios méritos y esfuerzos. Para ser salvo es menester sentirse perdido. ¿Sí? ¿Escuchó eso? Para ser salvo es menester sentirse que usted está perdido. Pero todos los que están sedientos, insatisfechos, son invitados a venir a las aguas. Ahora, cuando Dios da su gracia, da primero sed de ella. Y una vez que ha dado esta sed, da también la gracia. Lo que nos abre el Salmo 81, verso 10. Ahora, ¿a dónde se le invita? A las aguas. Lo que equivale a invitarlos a Cristo. Pues la fuente de la salvación fueron abiertas en el Calvario. Allí fue herida la roca de la que brotaron dichas aguas. ¿Qué se les manda hacer? Venid y comprad. No estéis perplejos ante los términos de la transacción, pues es altamente beneficiosa. Ahora, venid y comed. No solo veréis satisfecha vuestra sed, sino que también cesaréis vuestro apetito. Ahora, ¿cuál es la provisión que se le ofrece? Vino y leche, que no solo apaga la sed, también el agua podría hacerlo, sino que también nutre el cuerpo y reaviva los ánimos. Cristo supera todas nuestras expectaciones. Se nos invita a venir a las aguas y luego se nos ofrece vino y leche que abundan principalmente en la tribu de Judá. El agua es en la Biblia símbolo de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, esa palabra está especialmente en la Torá, en la ley como intrusión. En el Nuevo Testamento está principalmente en el mensaje del Evangelio y en la gracia que dicho mensaje comporta. Dice que el vocablo hebreo para comprar significa de ordinario comprar grano, lo que nos dice Génesis 42, verso 2. Pero fíjense que aquí, ¿qué precio se ofrece esa provisión? Es gratis, sin dinero y sin precio. El comprar sin dinero insinúa que los dones ofrecidos no tienen precio, pues su valor excede a todo precio. Que quien le ofrece no tiene necesidad de nosotros de ninguna cosa que podamos darle a cambio. Que las cosas ofrecidas han sido ya compradas y pagadas no con dinero, sino con la sangre preciosa del Cordero Jesucristo, el Hijo de Dios. Que seremos bienvenidos a los beneficios de la promesa y debemos reconocer que si Cristo en los cielos es nuestra eternamente, le seremos deudores por su gracia libremente otorgada. Ahora, el bien inefable que nos hacemos a nosotros mismos si aceptamos esta invitación. Oídme, dice atentamente, y comed de lo bueno y de lo que es espiritualmente sano y agradable al paladar del alma piadosa. La palabra y las promesas de Dios, una buena conciencia y los consuelos del Espíritu Santo son una continua fiesta para los que escuchan con atención y obediencia al Señor Jesucristo. Con esto nos aseguramos felicidad duradera. Oíd, dice, y vivirá vuestra alma. Bueno, además serán nuestras las promesas misericordiosas y firmes que Dios hizo a David
con un pacto eterno. Pero ahora bien, en efecto, Jesucristo es presentado bajo el tipo de David, como el que hará buenas todas las promesas que vamos en los versículos 1 y 3 y a las que se nos invita a que aceptemos. Jesús es el David de la promesa misericordiosa y firmes del pacto eterno de Dios. No hay nada en nosotros que merezcamos tales favores, pero Cristo es el don inefable de Dios. Ahora, nosotros no sabemos hallar el camino a las aguas de que aquí se habla, pero Cristo es un guía o príncipe, donde se aplica a David el término Nagid que vemos aquí, que conduce a esas aguas. Nosotros no sabemos qué hacer, pero Cristo es también el general que nos muestra lo que hay que hacer y nos capacita también para ello. Cristo es un jefe con sus preceptos y un guía con sus ejemplos. Nuestro deber es obedecerle y seguirle. Ahora bien, Israel fue muy necio al actuar como si supiera lo que Dios pensaba y planeaba. Su conocimiento y sabiduría son mucho mayores que los de los hombres. Somos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde, al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. Ahora, en vez de ello, debemos esforzarnos para poder encajar en sus planes. Jesucristo es la fuente de la vida espiritual del creyente, por lo tanto, debe seguir sus planes y propósito en su palabra como fuente de la vida eterna. Ahora, siempre en Dios estará la fuente de la vida espiritual. Porque si hacemos lo que nosotros nos esforzamos para lograrlo, seríamos unos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde. No, o al querer que sus planes y sus propósitos se conformen a los nuestros. No, en vez de hacer todas estas cosas, debemos esforzarnos para que podamos encajar en sus planes. Jesucristo es la fuente de la vida espiritual del creyente. Por lo tanto, debe seguir sus planes y propósitos en su palabra, para que así pueda crecer firme en la fe de nuestro Salvador Jesucristo, como la fuente de vida eterna para todo el sediento y necesitado. Quiero mencionar el interrogante. ¿Estás caminando en la fuente de la vida espiritual? Si estás caminando en la fuente de la vida espiritual, bien haces, porque cada día te estás llenando de ella. Pero si no estás caminando en la fuente de la vida espiritual, estás caminando por tu propia fuerza y un día se te acabarán las fuerzas y no podrás hacer nada. Si estás caminando en el camino de la fuente de la vida espiritual, nunca se acabarán tus fuerzas, porque de Cristo proviene todo. De nuestro Salvador Jesucristo provienen todas las fuerzas, y Él es una fuente de agua eterna. Esa es la roca golpeada por Moisés, que dio a beber a todos los sedientos. Hoy realmente es la roca golpeada, crucificada por el mundo entero, para que beba todo el sediento, todo el que tiene hambre y sed de justicia, todo el que quiera salvación. Jesucristo se lo da gratuitamente, pero es necesario doblar nuestras manitos, doblar nuestras rodillas y decirle: Señor Jesucristo, tú eres el Salvador y no hay otro como tú. Por lo tanto, Jesucristo, nos rendimos a ti. Demos gracias al Señor.